Buen día para todos. Esta tarea de hoy consistirá en realizar un código para implementar un sistema de ecuaciones diferenciales. En este caso es 2 por 2 y lo que vamos a intentar es describir una topología en forma de punto de silla. Ya de ahí nos surgirán dos partes en la implementación. Una es mostrar las ecuaciones en función del tiempo y la otra será presentar el diagrama de fase pues con todos sus componentes. Para ello, entonces, antes de comenzar, miremos el ejemplo que vamos a implementar. En este caso tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, 2, 2 por 2, como se puede ver aquí, con términos A, B, C y D que acompañan la X y la Y. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar unos valores de A, B, C y D que correspondan con la forma topológica a la que queremos encontrar y es una similar a esta, a la que denominamos normalmente como punto de silla. Miremos entonces si tenemos la matriz, podemos sacarle el determinante y la traza. En este caso pueden ver que directamente la traza va a ser 2 menos 2 da 0. Y el determinante pues es menos 2 por 2 menos 1 por menos 1 y eso nos da un valor de menos 3. Cuando tenemos estos dos parámetros, podemos venir aquí a esta gráfica y localizarnos en ella. En el eje Y tenemos el determinante, en el eje X tenemos la traza, y si nos traemos esos valores nos damos de cuenta que la traza es 0 en este punto, mientras que el determinante tiene un valor de menos 3, por lo tanto irá hacia abajo, y allí con esos valores podemos obtener una configuración de punto de silla. El primer paso para ello es encontrar los valores y los vectores propios. Los valores propios, a los que llamamos siempre lambda, los hemos o los podemos calcular, pero por ahora solo los quiero presentar tal cual como nos los entrega el Python. Esta es una aproximación, tiene muchos más decimales, pero la aproximé a un número. Al sacar los valores propios de esta matriz, vamos a observar que uno es negativo y el otro es positivo. Según la teoría que vimos en clase, el valor positivo será el valor dominante, es decir, el que al final decidirá cómo se comportará el sistema. Los vectores propios, bueno, antes de ir con eso, recordemos aquí que estamos en esta región caracterizada por ser inestable. Inestable significa que el sistema en cualquier punto donde arranque va a tender a ir hacia lo infinito. Y acá está definido porque los valores o vectores propios imaginarios, la contribución imaginaria es 0, por lo cual es correcto porque aquí no vemos ninguna componente imaginaria adicional sumada. Y el valor dominante tiene un valor mayor a 0, por lo tanto este es nuestro valor dominante. Bueno, los vectores propios también los podemos sacar a partir de la función, de la matriz, perdón. Y aquí nuestro programa nos devuelve dos vectores propios, una contribución en X, una contribución en Y. Y entonces el dominante corresponderá del cual sacamos el valor propio dominante, o sea, este segundo. Entonces esperamos que que es nuestro vector 2, en esta línea que está hacia abajo, esta corresponde el vector 2, sea nuestro vector más dominante. Bueno, aquí lo he marcado en dos partes, el vector 2 dominante y aquí también. La siguiente parte es poder obtener las soluciones, en este caso teóricas. No siempre se pueden obtener, pero en este caso me gustaría también poderlas introducir en el programa para poder observar cómo son sus diferencias con respecto a la simulación. Esta es la forma general para resolver
el sistema. Entonces estos son los vectores x, y, estos son los vectores de vector 1, los vectores de vector 2, y al hacer la multiplicación podemos obtener estas ecuaciones que serán la solución del sistema. E y F son unas constantes que podemos hallarlas si tenemos una condición inicial. Los vectores ya los tenemos aquí calculados. Los valores propios también ya están calculados, entonces es cuestión de reemplazar. Bueno, entonces sabemos que las trayectorias van a depender de las condiciones iniciales, en donde empiezo en el sistema. Así que vamos a suponer que en el tiempo 0 vamos a tener x igual a 1 y y igual a 1. Recuerden que podemos empezar en cualquier punto y estos serán los valores semilla. Si eso es así, entonces podemos reemplazar los datos y sabemos que si elevamos a la 0 para un tiempo 0 nos va a dar 1, entonces por eso acá las funciones exponenciales quedan todas en 1. De esa manera, diciendo que x vale 1 y y vale 1, podemos encontrar los valores de e y f, que son nuestras constantes. Es un sistema de ecuaciones que se puede resolver por álgebra simple. Y al resolverlo, podemos hallar estos dos valores que son la solución para nuestro sistema. Cuando la reemplazamos, aquí voy a tener un pequeño error, lo voy a corregir, disculpen. El uno es de punto 2 y el otro es de punto 82, este es alrededor de punto 20. Cuando reemplazamos estas condiciones, pues entonces de E y de F, perdón, cuando reemplazamos E y F, ya obtenemos la ecuación general que nos describe el comportamiento del sistema para estas condiciones específicas. Es de aclarar aquí que esta solución es específica para las condiciones iniciales establecidas. Si cambiamos de condiciones iniciales, nuestras funciones estarán cambiando. Bien, la forma de la gráfica sería, del diagrama de fases, sería de esta manera. Aquí hemos cambiado la dirección de los vectores propios simplemente porque el vector se puede tomar como eh, una conversión lineal, o sea, puede cambiar de sentido, puede ser tanto para arriba como para abajo. Entonces, ese espacio de configuraciones me permite decidir en cuál dirección va a estar el vector, hacia arriba o hacia abajo, todo dependiendo del punto de inicio de la trayectoria. En este caso, este punto de aquí sería el x1, y1 que establecimos. Y si arrancamos allí, en este punto, lo que vamos a obtener es que el sistema se va a ir hacia arriba por la definición por la forma del espacio de fases y se va a acercar mucho al vector que es dominante, y este vector dominante será la asíntota o será lo que tiende en el infinito, ¿cierto? En la trayectoria elegida. Y finalmente vamos a encontrar unas líneas nulas. En esas líneas las derivadas son iguales a 0. Entonces, para las derivadas en x igual a 0, vamos a obtener, reemplazando aquí, que esta es la derivada igual a 0 y igualando al sistema, entonces tenemos, recuerden que el sistema es 2, menos 2, 1, menos 1, 2, será menos 2, 1, menos 1, 2, igualadas a 0. Si hacemos eso, vamos a obtener los puntos en los cuales la derivada es 0, y en este caso la solución va a ser una línea para la primera ecuación despejando y otra línea para la segunda ecuación también despejando y esos resultados los podemos dar en términos de los parámetros a y b, que serán en este caso menos 2, 1, y c y d, los parámetros menos 1 y 2, para que nuestro programa pueda ser optimizado.
Bueno, esta es la parte teórica que queremos ver simulada en el programa. Yéndonos entonces al programa, vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a implementar las curvas en función del tiempo, que será la parte A, tanto las simuladas como las teóricas. Entonces, inicialmente, nuevamente lo que hacemos es llamar las librerías que vamos a necesitar. En este caso vamos a necesitar NumPy o NumPy y Matplotlib para hacer tanto las gráficas como el manejo de matrices. Bueno, definimos primero un paso de tiempo. Recuerden que como estamos haciendo esta simulación en el continuo, siempre tendremos que definir un delta t. Los valores de la matriz, que ya teníamos anteriormente eh, definidos, aquí están A-2, B1, C-1 y D2. Tendríamos que obtener con eso una configuración de punto de silla. Definimos los valores iniciales, x sub 0 y y sub 0 como 1 y 1, como lo habíamos establecido, y le damos un valor de tiempo máximo de simulación, que significa que vamos a ir desde 0.01 en 0.01 hasta alcanzar un valor de 1.2. Por ahora esto no tiene unidades. Vamos a definir un x mínimo, un x máximo, un y mínimo y un y máximo, tanto para graficar como para evaluar las funciones. ¿Sí? Aquí podemos escribir para evaluar las funciones y graficar. Bueno, antes de empezar con las funciones, miremos cómo podemos obtener también como parámetros y definiciones los valores propios y los vectores propios. Esto se obtiene primero, creamos la matriz con los valores ya establecidos y luego utilizamos esta función de álgebra lineal que trae NumPy o NumPy para evaluar la matriz. Cuando operemos esto, inmediatamente guardará en lambda los valores propios, un vectorcito con valores propios, perdón, y en B también una lista con los vectores propios. La traza también la podemos sacar con la función de trace de NumPy. El determinante igual utilizamos en la álgebra lineal y sacamos el determinante de la matriz. Y ya después de esto lo que queremos es imprimir en pantalla esos valores. Aquí les voy a mostrar inicialmente cómo se obtiene. La matriz, cuando imprimimos en pantalla, nos la muestra. Los eigenvalores o valores propios, aquí sí con todos los decimales. Los eigenvectores o vectores propios, aquí sí con todos los decimales. El valor de la traza, que es 0, y el valor del determinante, que es menos 2.99, que es aproximadamente igual a 3. Bien, vámonos ahora entonces a las funciones. En las funciones, pues nuevamente inicializamos los valores de x y de y para simular, al igual que el valor del tiempo. Pero también vamos a inicializar los valores teóricos. Estos de acá serán los valores teóricos y y. Los valores teóricos los vamos a simbolizar con esta t para diferenciarlos de cómo irá haciendo la simulación en los parámetros x y y. De esa manera también definimos unos vectores de resultados en y, en x, guardamos también para guardar los valores de tiempo y los teóricos para x y y. El primer paso siempre será cargar los valores semilla, por eso aquí está incluida la variable para que sea la primera carga. Bueno, continuamos entonces con el update. El update
vamos, como lo hemos visto en clase, nos traemos las funciones, una será nets x, la otra será nets y, para que los resultados de la primera cuenta no perjudiquen la segunda. Y recuerden que después al final actualizamos x con es x y con es y. Y recordemos que cuando estamos simulando en ecuaciones en el continuo diferenciales, siempre escribimos x más la función por el delta t. Y lo mismo pasará para y. Y más la función o la igualdad a la que tenemos la derivada por el delta t. Bueno, y además lo que vamos a hacer es traernos las ecuaciones que encontramos desde el punto de vista teórico. Estas que están aquí, que son soluciones solamente para x1 y y1, nos las traemos y las calculamos en la misma medida en que vamos haciendo la simulación. Al final, lo que hacemos es simplemente sumar el delta t al tiempo para ir almacenándolos. La función observe va a guardar entonces en las vectores ya definidos de x, y, x teórico y tiempo, va a ir adicionando con el append los valores de x en result x, los valores de x de t en result xt y así sucesivamente. Lo tenemos para el tiempo, para los valores teóricos y para los valores simulados. Bien, nuestra función va a ser, nuestra ejecución va a ser sencilla. Inicializamos el sistema y mientras que el tiempo esté en el tiempo máximo establecido, que aquí lo fijamos en 1.2, mientras esté por debajo de ese valor, entonces vamos a actualizar las funciones y vamos a guardar los datos con la función observar. Al final, entonces, luego de esto, vamos a graficar en la figura 1, vamos a graficar en X el tiempo, en Y los valores de X, y esta será la etiqueta para los valores de X. Vamos a graficar también en X el tiempo, en Y los valores de Y con la etiqueta Y. Y lo vamos a hacer tanto para los valores simulados como para los valores que sabemos deberían dar teóricamente. A la final marcamos el tiempo con T, marcamos con una etiqueta X y Y en la imagen y las localizamos. Esto nos dice que la leyenda que pongamos la vamos a localizar arriba a la izquierda. Y le damos mostrar la figura. Estos serían entonces los resultados. Los valores de X y Y, el tiempo, y en línea continua tenemos el X, en este caso sería el Y, los valores de Y obtenidos, pero simulados, y en línea trazas los teóricos, los cuales debieron haber sido más o menos semejantes, pero pueden ver que hay una pequeña diferencia entre una y otra línea. Esta línea es más notoria en los valores de X. Observen ustedes cómo el valor, este punteado, que es el valor teórico, tiene un ligero desfase con respecto al valor esperado, con respecto al valor simulado, que sería el valor en azul. Esto se debe por dos razones. Una es porque nosotros en este caso ajustamos o aproximamos los valores, los redondeamos a dos decimales. Esa sería la principal causa. Pero recuerden ustedes también que si seleccionamos un tiempo de simulación muy alto, también podemos perder la definición de la curva. Bueno, con esto vemos que ambas concuerdan y estamos bien en la simulación. Ahora esto corresponde a la primera parte, que sería curvas en función del tiempo. Ahora nos vamos a la parte B, que corresponde al diagrama de fases. Bueno, vamos entonces a mirar cómo hacer la parte del diagrama de fases. Bueno, como ya tenemos los resultados, entonces lo que vamos a hacer es aprovechar esos resultados para hacer el diagrama. Vamos a crear entonces una figura 2. Esta figura es para el diagrama de fases.
Bueno, en ella vamos a guardar entonces los valores de x y de y, que son los puntos, los mismos puntos que le sacamos acá, pero como la figura aquí es x versus y, entonces aquí en la línea roja estamos dibujando esos valores desde que iniciamos en la configuración 1, 1, hasta que nos fuimos a 1.2 en tiempo. Nos llegó hasta este punto. ¿Listo? Vamos a ir detallando cada cosa en la medida que la grafiquemos. Vamos a limitar nuestros valores para las funciones y para graficar entre el x mínimo y el x máximo y el y mínimo y y máximo. Y para eso utilizamos la función de matplotlib, slink y ylim. Bueno, ahora vamos a hacer un meshgrid. Un meshgrid es dividir el sistema en celdas muy pequeñas, dividirlo como si fuera una malla, de manera tal que nos queden puntos de intersecciones y en esos puntos de intersecciones es donde vamos a evaluar la función. Entonces, para dividir en mallas, la función meshgrid nos dice que podemos dividir de la siguiente manera, haciendo un arreglo entre el x mínimo, el x máximo, cada 0.5 de valor. Y esta sería cómo se divide en x y esta será cómo se divide en y, también haciendo un arreglo entre el y mínimo y el y máximo cada 0.5. Ya recogiendo todos esos puntos de intersección los podemos evaluar y aquí lo evaluamos con x dots, y dots, es decir, en cada punto x dots, y dots será evaluar la derivada. Es decir, como la función, en este caso las derivadas es igual a la función, entonces si evaluamos esta función estamos encontrando las derivadas, tanto en x como en y. Entonces en este caso si evaluamos esta función, estamos evaluando las derivadas en los puntos. Las primeras derivadas evaluadas en los puntos nos indican las direcciones. Aquí le podemos escribir eso para escribir que son direcciones. Son las direcciones hacia donde viaja el sistema. Entonces, cuando evaluamos esto y le pedimos que nos lo muestre en pantalla, en este caso que nos los muestre como vectores, diciendo que los x values son los valores del meshgrid y los x dot y y dot van a ser los valores de las direcciones evaluadas en cada uno de los puntos. Al poner esto entonces, para que me haga un string plot, lo que vamos a ver es estas líneas en gris, que nos dice hacia dónde viaja el sistema, cualquiera sea el punto de elección. Si lo escojo aquí, va a seguir esta línea, si lo escojo acá, va a seguir esta línea. Son las formas direccionales de las primeras derivadas que nos indica hacia dónde viaja el sistema. En este caso, el punto que elegimos, si lo elegimos aquí, esas direcciones nos dicen que va a llevarse en este sentido. Bueno, así hemos conseguido el fondo que será las direcciones. Ahora vamos a los vectores propios. Entonces los vectores propios me van a definir asíntotas. En este caso, la asíntota 1 van a ser como después de obtener, al sacar con la matriz los vectores, los cuales los observamos aquí inicialmente, aquí arriba, disculpen, los eigenvectores, ellos quedan almacenados como B, porque así se eligió aquí arriba que quedaran almacenados como B. Si quedan almacenados ahí, lo mismo pasó con los valores propios, pero en este caso nos centramos en los vectores propios. Si quedan almacenados, entonces los puedo utilizar para graficarlos. Entonces, en este caso, nuestros vectores propios definen las asíntotas. Entonces, para diferentes valores de x, voy a graficar esos vectores que son básicamente lineales. Defino un dominio. El dominio
eh, será los valores de x mínimo hasta x máximo. Python se encargará de darles una distribución para graficar y le digo que evalúen la función asíntota ese dominio. Entonces viene la función, evalúa el dominio y me entrega los datos que los voy a graficar en azul y voy a graficar una línea de ancho igual a 2. Entonces, si ustedes vienen acá, van a observar que son estas líneas en azul que me muestran la dirección de los vectores. ¿Sí? Entonces, habrán dos, esta de acá que corresponde al valor propio dominante, que será el 2. Aquí estoy viendo que tengo un error porque este será, no, este es correcto, no, el dominante está en amarillo, que está por debajo. ¿Sí? Entonces tendremos una línea, este será el vector propio 1, este es el vector propio 2, y este vector propio 2 será el dominante. Listo. Para marcar la dirección del vector he creado estas flechas. Estas me indican que se está encogiendo en la dirección del 1, se están concentrando, como pueden ver las líneas, ellas se están concentrando hacia este punto 0, mientras que la otra línea, que está escrita el vector en amarillo, están saliendo y van hacia el infinito y hacia allá es donde quiere el sistema ir, o sea, son las asíntotas. Para graficar estos vectores se hace lo siguiente. Decimos que graficamos el vector como PLT arrow, arrow significa flecha en inglés y así la vamos a graficar. Y entonces definimos los valores del vector. En este caso es 1 porque tenemos dos vectores, el 0 y el 1. Y el vector dominante siempre fue aquí el vector 1. Entonces el vector dominante tiene una dirección hacia arriba. Aquí hemos puesto estos números simplemente para poder controlar el tamaño del vector y, y el lugar donde inicializan y terminan. Y le damos una longitud, un ancho de la línea. Esta será la longitud de la cabeza de la flecha y este color es en amarillo. Y entonces tenemos uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo, por eso dibujamos dos flechas, perdón. Bueno, para el valor propio, recuerden que el valor propio está asociado al vector propio. Para el vector propio 2 asociado a la asíntota 2, que en este caso no nos va a funcionar como asíntota, puesto que ella concentra si seguimos un punto aquí, nos venimos por esa línea que llamamos asíntota concentrándose al lado de esta función, pero la dominante al final va a ser el vector propio 2. Para esa línea hacemos algo similar. Nos traemos eh, las líneas que corresponden a esos vectores y las graficamos. Bueno, arriba habíamos graficado, perdón, aquí estoy, la asíntota 1, disculpen, se grafica con el vector 0, la asíntota 2 se grafica con el vector 1, la asíntota 1 le corresponde esta línea que corresponde al vector en azul, la asíntota 2 le corresponde esta línea que será este vector en amarillo. ¿Sí? Entonces acá en los vectores propios graficamos primero la 1 y esta la graficamos en color azul, el dominio, y la flecha la graficamos, bueno, como no está especificado, se grafica en color azul. Acá no especificamos el color de la línea, entonces por defecto se grafica en azul. Mientras para la segunda, sí especificamos que el color fuera en amarillo. Bueno. Finalmente, entonces, lo que queremos ver es las líneas nulas. Bueno, antes de eso en pantalla lo que hacemos es escribir un texto para poder identificar con colores cuál corresponde el vector propio 1
que será el que tenga color azul, como se nota aquí en pantalla, este que será el vector propio 1 está en azul, y este que será el vector propio 2, que actúa como el dominante, estará en este amarillo. Para eso son estas dos líneas de acá. Bueno, recuerden que estas dos primeras me definen la posición donde quiero localizar estos comentarios. Entonces, esta de acá, estoy diciendo que está en una posición X mínimo, que será aquí a la izquierda, y Y máximo, y le sumo 1 y rebajo 1 para que no quede muy pegado al eje. Lo mismo pasará con la otra, pero a esta le puse un -2 para que quede por debajo de la primera. Por último, vamos a tratar las líneas nulas. Las líneas nulas son las líneas donde la derivada es 0. Si ya aquí antes la habíamos definido, y ahora acá, como dos líneas, que es y igual a 2x y y igual a x medios. Y ahora acá lo que queremos ver es qué significan. Entonces podemos trazar la línea 1. La línea 1 o línea nula 1, aquí nos va a dar 2x y esas están definidas por los valores de la matriz A y B. Acá también anteriormente habíamos descrito que se podían escribir en términos de las líneas porque vinieron de allí al despejar. Entonces lo que hacemos es crear otra función y ahí vamos a reemplazar el dominio siempre va a ser entre x mínimo y x máximo, y luego le damos plotear, le decimos cuál es el dominio con el que vamos a plotear, le decimos la función que queremos plotear con el dominio con el cual queremos una línea en verde punteada de ancho 2. Entonces aquí las vamos a tener, son estas líneas verdes. Entonces miremos, para el caso de esta línea, notamos que en este punto tiene contribución solamente en la dirección Y, hacia arriba. Miren que la línea va hacia arriba y tiene contribución solo Y. Entonces esta línea será la derivada de x igual a 0 porque no hay contribución direccional en x. Toda esta línea entonces será la null line en la que x es igual a 0. Observen en este punto, si aquí graficase el vector, iría hacia abajo y no tendría contribución ninguna en la dirección y. Y el otro caso será esta línea, también una línea nula. Y observen ustedes que este es el caso contrario. Aquí se tiene una componente en la dirección x, pero no hay componente en la dirección y. Esta línea, lo mismo sucede acá, si miran este punto hacia allá, no tiene componente en dirección y, pero sí en dirección x. Entonces la una obedece a que las derivadas en y dan 0, la otra que las derivadas en x dan 0, y ahí me describen puntos en los que la función pues realiza ese cambio. Observen entonces cómo podemos graficarla tanto para la línea nula 1 como para la línea nula 2 bajo las mismas condiciones. En la línea 2 retornamos este valor con la función para graficar. Lo mismo reemplazamos el dominio sigue siendo el mismo x. Y marcamos en pantalla que esas son nuestras líneas nulas. Decimos que corresponden a las derivadas, ¿sí? Y le damos la ubicación para poder que nos queden indicadas en la imagen. A la final mostramos la figura y este sería nuestro resultado. Al final entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que graficamos dos líneas que corresponden a los vectores propios. Los vectores propios pueden tener dos direcciones, simplemente porque pertenecen al mismo espacio vectorial. Entonces, al multiplicar por -1 este vector, podemos obtener otro y será también un vector propio del sistema. Si arrancamos en un punto, entonces vemos que habrá un vector propio dominante, que será este que nos dice que va a expandir el sistema hacia arriba, y cualquier punto donde arranque, puede ser aquí, en cualquier lado, va a ir hacia el vector y se va a convertir el vector en una asíntota. Si iniciáramos en este punto, por ejemplo, este sería el vector,
Aquí nos convertiríamos en una asíntota, pero entonces nuestro vector amarillo, que será el vector dominante, la asíntota en este caso sería hacia abajo, sería un sistema inestable porque va hacia el infinito. Las líneas nulas son las líneas en las que las derivadas son cero y nos permitirá analizar un poco el sistema. Este es entonces el final de este video.